9:34, hacemos Voces del Poder en CNN Chile Radio. Conversan con nosotros esta mañana Javiera Arce, doctora en Ciencia Política e investigadora del Centro de Estudios de la Gestión Pública de la Universidad de Valparaíso. Javiera, bienvenida. Pablo Matamoros, filósofo y magíster en Ciencias Políticas. Pablo, ¿qué tal? Muy bien. ¿Cómo han estado? Muy bien. Muy bien, de hecho nos vimos ayer. Sí. Están reencontrando a pocas horas. Sí, porque tenemos un panel ahí en un canal amigo. Están en otro panel. Sí, ya. Bueno. todos los miércoles. Bien, vamos a conversar en este panel y partamos con la Operación Cancerbero, como ha sido denominada. ¿Cómo lo ven este operativo transmitido con drones, 31 vehículos o 21 vehículos policiales y 191 reclusos de alta peligrosidad de la metropolitana al Maule? Creo que bueno, es una obra que lleva bastantes años, se está inaugurando. Creo que también, a mí me gusta un país un poquito menos estridente, pero si nos acostumbramos a las nuevas formas de comunicación política y a este brutalismo, a esta fuerza, se entiende. Esta es la cuña del reel para TikTok, que a lo mejor le impacta a ciertas audiencias, ese impacto. Suena raro que tenga logo en nuestra idiosincrasia, o por lo menos a lo mejor los que somos un poquito más viejos. Suena raro la forma de comunicar, pero creo que en el contexto se podría entender. Podría ser un poquito más sobrio todo, pero es lo que tenemos. ¿Pero ayuda a aumentar la sensación de seguridad de la población? Ayer salió una encuesta que efectivamente había aumentado la sensación de seguridad, que había bajado, está bajando también con este gobierno. ¿Y operativos así ayudan, Javiera? O sea, a mí lo que me llama la atención es que siempre están todavía en campaña. O sea, ese es como lo que me llama mucho la atención, porque uno debería o esperaría que más allá del reel, de Instagram o lo que sea, uno, no sé, que se note que están haciendo el trabajo. O sea, el tema como de andar marketeándose tampoco se ve como tan bien. Ahora, eso hay que medirlo en términos de efectividad en la opinión pública, porque la opinión pública al principio se sentía un poquito desilusionada porque no había sido la prioridad, y eso lo dejó demostrar el gobierno con el tema de la reforma de impuestos que acaban de aprobar, que digámoslo así, porque no es un plan de reconstrucción, sino que es una reforma sustantiva de impuestos. Claro, la seguridad pública había quedado un poquito como fuera del debate. Entonces, ahora esto yo creo que va a poder ayudar a revivir un poco esta esperanza en la gente de que se están reenfocando en la seguridad pública. Yo creo que en la comunicación política vamos a tener que acostumbrarnos a que la comunicación siempre va a ser de campaña. ¿Y conlleva riesgos transmitir todo el traslado, la caravana, tantos autos, el dron, la imagen en la carretera? ¿Trae consigo algunos riesgos incluso en materia de seguridad para futuros eventuales operativos de estas características? Yo no lo sé, o sea, si depende de la peligrosidad. Todavía esto fue temprano, fue sorpresivo, o sea, hemos visto cuál es la peligrosidad que tienen estos detenidos, pero también yo creo que es interesante, o sea, como decía la Javi, esto se ve de sensaciones. O sea, a lo mejor el gobierno no es datos duros, es muy difícil cómo se mide, lo que se está midiendo es la sensación. Y operativos como este ayudan a mejorar la sensación de seguridad. Lo podemos encontrar estridente, poco sobrio, lo que sea, pero sí ayudan a la población a entender, a ver que se están tomando acciones, fuerzas. Y también, como decía hace un momento, vamos a tener que acostumbrarnos a la comunicación política en todo el planeta a que sea comunicación de campaña. O sea, no nos vamos a bajar, en todo el mundo está pasando, o sea, como que no es una tendencia. Es una tendencia. Pero ojo, mundial. yo también no lo pondría solamente en la derecha o la derecha radical, sino que además, por ejemplo, si uno observa las formas de hacer política de Pedro Sánchez, también son bastante agresivas, ocupan muchísimo el tema de las redes sociales para dar sus comunicados de reflexión. Entonces tampoco, esto ya es como una moda. Bueno, y tiene que ver también con la agenda anunciada por el presidente la semana pasada de segmentar población penal. Va en la línea de eso y en una discusión que nos va a acompañar al menos hasta diciembre de este año. Hay una foto que salió hoy día, no me acuerdo en qué diario, que salían como los reos sentados. Sí. Y muy a lo muy estilo Bukele. Salvador, dices tú. Sí, eso varios lo recordaban. Me llamó la atención, es como llegamos a Centroamérica, como... Bueno, en fin. Claro, pero también yo creo que ayuda, como volviendo a eso, ayuda a que la población se sienta más segura, y eso va avanzando, o sea, y eso mejora la paz social, o sea, mejora la normalidad en que podamos entendernos por las calles. Ok, hablemos también de otro tema que ha marcado la agenda informativa, comillas. A alguien se le pasó tomar el teléfono, dice el ministro Alvarado, para desdramatizar no haber sido informado de esta impugnación al TC. ¿Y un grupo de WhatsApp no funciona mejor en ese sentido? Tú dices, claro, ahí comunicamos de una y todos se enteran. Me imagino. ¿Lo deja mal pie el ministro Alvarado este incidente, Javiera? Sí, lo deja bastante mal. De hecho, yo me preguntaba, porque hay mecanismos de coordinación interministerial, pero están situados en las Express. Y esto me gustaría como ponerlo en un análisis un poquito más alto.
porque cuando se le quitan al Ministerio del Interior y Seguridad Pública todas estas funciones respectivas a la seguridad pública para instalarlos en una institucionalidad nueva que es el Ministerio de Seguridad Pública, pareciera ser que no queda muy claro cuál es el rol finalmente del Ministro del Interior. Entonces uno lo observa, por ejemplo, que otro caso que yo conozco bastante fuerte, que es el caso brasileño, el jefe de la Casa Civil, que es el ministro del Interior, él hace una coordinación política y además hace una coordinación de todos los ministerios, tiene diálogo con todas las oficinas. O sea, todo pasa por el Ministerio del Interior. Perfecto. Pero ellos crearon, después de que asume Lula el 2003, durante su primera presidencia, crean el Ministerio de Relaciones Institucionales, que eso sería como las Express, y ellos se encargan de la relación ejecutivo-legislativo y con todas las gobernaciones y municipios del país, una locura. Pero es, como decían los entrevistados, como una verdadera moledora de carne estar en esos cargos. Pero cuando sacan esto, separan estas dos, queda súper clarito qué ministerio que lleva qué. En cambio, en el caso chileno, creo que todavía no está claro qué es lo que pasa con el ministro del Interior. ¿Tú sientes que está pagando el noviciado? No sé si está pagando el Alvarado? noviciado, porque además, o sea, yo quiero decir, yo no lo conozco, pero la vez que lo vi, que fue en la Radio Sonar hace como una semana, me saludó, es una persona muy agradable, muy amable, muy bien educado, pero me parece que en esto, más allá de pagar el noviciado, pues es una persona que lleva mucho tiempo en política. Entonces también me es inexplicable que no le hayan informado. Más encima tuvieron una reunión de comité político el lunes y estaban ahí la ministra sectorial, que en este caso sería la ministra Rincón, más el SECPRES, más todos los que tenían que ver este asunto. ¿Y cómo omites una información tan relevante a un tipo, además, que no solamente lleva interior, sino que además la vocería del gobierno? Pablo, ¿tensiona la dupla política? Yo creo que- García Ruminota, Alvarado. Sí, yo creo que hay que volver también cuáles son, al quitarle al interior lo que es toda la agenda de seguridad, obviamente se inauguró tu ministerio, también que y juntarlo con una vocería. Creo que también a lo mejor el gobierno debería mostrar que hay un jefe, el primus inter pares, que se Como el llama jefe político. el jefe político que coordina. Pero acá también vemos que en esta agenda ya pasamos la agenda, o sea, Quirós, que han tenido mucha fuerza, y ahora estamos en la agenda RAW, lo que hablábamos del plan cancerbero, o sea, pasamos de la agenda económica a la seguridad. Eso está funcionando muy en bloque, está funcionando de alguna forma con cierto orden. Podemos hablar si hay vocero o no hay vocero, pero por lo menos la comunicación pasó de vamos a hacer la reforma tributaria o la mega reforma y ahora estamos haciendo el plan cancerbero, estamos llevando a esta gente, en donde queda un poquito carente de narrativa o de relato la figura del ministro del Interior. Pero esa coordinación también, aquí también es lo mismo, cuando veamos la entrevista, después de la entrevista a Mara Sidini, cualquier cosa puede pasar. O sea, yo creo que todos tienen varias ocasiones de guardar silencio. O sea, Pero no es el primer episodio de estas características que Pero yo no sé enfrenta por qué lo hace Claudia Alvarado. poco. Sí, No, me ayudan a se recordar. le pasó máquina también Irarrázaval, que es el jefe del segundo piso. Claro. Y ahí había una cuestionamiento. hubo una competencia entre quien tenía el mayor peso Claro. y la forma. Ah, claro, ahí salió García Ruminota a decir que Alvarado era el jefe, no Sí. sé qué. Y se supone que con la salida de Sedini quedaba consolidado no solamente como jefe Sino como de vocero. coordinación política, sino que además como vocero de gobierno. Entonces ahí me parece que, y esto no quiero personalizarlo en Alvarado, por favor, esto tiene que ver con un diseño no solamente institucional, sino político del propio presidente y su gabinete. Después podemos conversar más, pero el tema es que en el caso del presidente también a mí no me queda muy claro, esto debe ser mucho más artesanal, más allá de lo académico Sí, que te debe puede hacer ser el mucho análisis. más pedestre. Esto debe ser más que no le contestó el teléfono, no lo vio pasar, se le fue. Claro, pero a mí me parece que en el caso del diseño del gabinete propiamente tal, estos ministros venían, y lo que hace Alvarado en general, él es encargado de operar, él hace la operación política, es el encargado, como decían, de como tramitar los votos, de andar picaneando ahí los votos en el Congreso. Entonces, no hay una orgánica, un análisis orgánico que nosotros todavía podamos hacer del gabinete propiamente tal. Tenemos ministros que ni siquiera no sabemos los nombres, son súper desconocidos, y hay una hiperconcentración ahí en la figura también del presidente, pero estamos teniendo, y de Quirós. Quirós sigue siendo una figura súper importante. Claro, que tiene como patente de corsario. Claro, no sé si es vicepresidente vicepresidente de facto, no sé si es el presidente encargado, yo ya no sé, pero el tipo así como, bueno, no van a tener el día libre el 17 de septiembre y se acabó. Y eso es lo que correspondía comunicarlo a Alvarado. Y que también hubo una descoordinación por ese tema. Absolutamente. Entonces, de nuevo, tiene que ver con un diseño político del gobierno que está carente, que le falta hablar. Por eso creo que la solución a esto es un grupo de WhatsApp, podría ser suficiente. Pero también eso pasa, por ejemplo, cuando es un grupo de WhatsApp que hablen, yo también creo que la aplicación debe ser mucho más pedestre, estos cagüines internos, de ser que a lo mejor uno se le fue o estaba en otra cosa o no. Pero a mí me da la atención que que sea tan público todo lo que pasa en el interior. Sí, es muy raro que sea como público. Que se filtra y todos lo sabemos. Pero ni siquiera se filtra, lo dicen los mismos
Entonces los ministros así como, me enteré por la prensa. Claro, contestó unas preguntas de la prensa. Y eso me llamó también ayer lo que la atención mucho, porque salieron, cuando sale el ministro Quirós, no van a tener así como retándote, no, sí, van a tener que trabajar, el 17 van a tener que trabajar. A mí me parece bien que haya que trabajar el 17. Pero no necesito, o sea, pero hubiese sido más amable que lo comunicara Alvarado. Pero parece que después anda a París y diciendo, voy a presentar una moción. Hoy día el Partido Comunista. Después ustedes necesitan 89 votos. Y hay una de la bancada. Y ahí la amenazó. Pero también todo se desordena un poco. O sea, este desorden también, o a lo mejor lo estamos viendo muy encima, porque siempre así funcionan estas cosas. Es como cuando estaban discutiendo la reforma, la mega reforma, y ponían algo que se supone que a 10 años plazo, pero algunos parlamentarios condicionaban con cosas por las lluvias. O sea, hay un desorden comunicacional, una velocidad y una de los más fenómenos. Que comunicacional, yo te diría que es un desorden estructural y político. Claro. Yo creo que es una cuestión política que tiene que ver con cómo se sitúan las prioridades y los espacios de negociación también. ¿Cómo revertirlo? Porque en el fondo estas descoordinaciones exponen precisamente eso o abren el análisis. Porque algunos dicen, no, solo una descoordinación y dejémoslo ahí. Pero claro, no, porque esto, o sea, porque de hecho ahora viene la agenda de seguridad y la agenda de seguridad tiene temas complejos. Tiene temas de reformas constitucionales, que ahí yo por lo menos voy a esperar lo que diga Toá sobre esto. Ya algunos han adelantado cosas, pero a mí me parece preocupante que una cuestión, y de esto estoy repitiendo lo que dijo el senador Longton, dijo el tema de poner la seguridad pública como en el primer artículo de la Constitución, eso ya está, es una redundancia, y no nos parece. Hay también excepcionalidades del Estado que me parecen complejas respecto de derechos de reunión, de desplazamiento, que yo creo que esas son discusiones que hay que tener y hay que avanzar en esto, pero no es llegar y pasar una máquina, porque esto sí puede traer consecuencias complejas para nuestra propia Carta Fundamental. ¿Qué es lo que más les preocupa o les llama a la reflexión? A mí, así como en la mega reforma la oposición no tuvo voz ni voto, o sea, se quedó a pedir cosas muy factuales, también acá el gobierno también tiene, y eso lo contaba ayer Sandra París, con esta ley del 17, es como este oficialismo, este extraño oficialismo, que son medio oficialistas, no oficialistas, el gobierno también tiene todo para poder sacar adelante, si es hábil, tiene la agenda de seguridad. Entonces, si es posible que pueda, si lo puede negociar y termina volviendo a negociarlo con sectores del ex Chile Vamos, con el Partido Nacional Libertario, con los distintos partidos, de nuevamente va a quedar outside la oposición va a quedar fuera. Acá yo tengo una diferencia, sí, yo creo que entró alguien del Partido de la Gente como Seremi, voy a buscar la fuente, pero o sea, tampoco es que no es tan gobierno. No, tan gobierno, pero eso suena raro. Son como colaboradores críticos, no sé. Colaboradores críticos, eso es como Entonces ahí como que me parece que habría que darle una vuelta también. Pero a mí me parece, y esto ya viéndolo como en un análisis más amplio, es que hay un problema político, un problema político mismo de cómo se afrontan estos temas, porque en realidad, claro, también la oposición, y en esto también no podemos hacernos los lesos, de que la oposición no ha actuado de la forma o no tiene claridad todavía cómo enfrentarse a esto, sí, o te opones acérrimamente a esto, o vas y negocias. Entonces ahí, por ejemplo, el presidente Boric dijo en el lanzamiento del libro de Tironi, dijo, no se puede negociar con la ultraderecha o algo así, dijo. Pero ahí también hay que ver cuáles van a ser los efectos de tener una oposición obstruccionista, incluso sin capacidad de obstruir. Ojo, que eso es como lo más triste. Que también la oposición arriesga esta, comillas, unidad, que a todas luces no es 100%. Sí, pero el problema es que en eso hay que ser más astuto, porque finalmente si estás sin poder, o sea, te estás oponiendo, estás generando frases altisonantes y confrontación, pero no tienes ni siquiera capacidad para poder vetar algo. Claro, y ahí terminan como el PPD o termina la ADC, que con acá terminan siendo clivajes con pequeños... Bueno, claro, pero en ese sentido entonces desde la oposición, ¿qué rol tomar? Es que ahí está, es que no, creo que falta discusión también política, así como al gobierno le falta discusión sobre estrategia, sobre cómo confrontar políticamente a la oposición, también le falta porque en el fondo en la mega reforma quisieron negociar en algún minuto, se hablaba de negociaciones de la senadora Bodanovich, y no sé si lo funaron, pero hubo críticas transversales. Tremenda, no una funa, dices tú. La funaron por redes, que era una peor. No sé qué. Claro, pero una funa súper, es como que te mandan a las tropas de redes sociales a hostigarte. Claro, es como, no sé, el pelado Bade en la convención con la pistola en la mesa, así diciendo que te iban a funar si no les votabas la... Bueno, pero entonces, ¿qué rol tomar la oposición? Porque claro, puede tener una oportunidad de llegar a acuerdos, puede poner sus puntos, puede negociar tal vez con otras iniciativas, etcétera, pero si van a ver como ataques en la interna... O sea, termina suma cero. Yo creo que la oposición acá lo interesante es que las bancadas, el Senado y la Cámara de Diputados, encabezados por gente de Chile Vamos, han sido esta oposición crítica, pero una oposición colaborativa. Se encargan de decir siempre... ¿Y no será mejor sincerar de una vez que son distintos?
¿Quiénes, los de derecha? De la oposición. De la oposición, que somos distintos. Sí, yo creo que somos todos muy distintos. Bueno, el Frente Amplio todavía está discutiendo si le habla a los universitarios o a las poblaciones. ¿Estás de acuerdo con eso, Javiera? Dijeron que están preocupados de las pymes, ojo. Ya. Es su declaración de principio. A ver, yo creo que sí, somos distintos, somos bien distintos. No sé si ideológicamente, yo creo que incluso, si yo me sitúo, yo creo que estoy como a la izquierda de mucha gente más que está en el Frente Amplio, pero sí en términos como de concebir la política o cómo hacer la política en términos de proceso, para mí la política siempre es negociar. Aunque tengas al frente al diablo en persona, tienes que tratar de... Javiera, tengo que interrumpirte porque habla el presidente de la República desde la región del Maule. En los próximos segundos se está preparando todo precisamente en Talca, región del Maule, para escuchar hasta ahora al presidente de la República. Esa es la imagen en directo. Este operativo sigue en curso. Se ha trasladado durante el día de hoy a 191 reclusos desde Santiago 1, la ex penitenciaría en el centro de Santiago, hasta la región del Maule. Escuchamos a esta hora en vivo en CNN Chile Radio al presidente de la República. Quiero agradecer la presencia de los ministros de Estado, de nuestros subsecretarios, de las máximas autoridades de nuestras fuerzas policiales, porque este es un día histórico, donde podemos ver un nuevo esquema de cómo enfrentar el tema carcelario. Saludo con especial afecto al señor director general de Gendarmería. Gracias por el esfuerzo que hace junto con todos sus funcionarios. Darle las gracias a cada funcionario de Gendarmería a lo largo de todo Chile por lo que están realizando. También al alcalde. Gracias, alcalde, por acompañarnos. Sabemos que para usted también es importante recuperar espacios públicos en la zona urbana y que aquí en esta zona no se produzca ningún poblamiento urbano irregular. Eso es muy importante, así como tenemos que mantener la seguridad dentro del recinto penal. El entorno es fundamental para que no se instale aquí esos fenómenos que no queremos. Gracias a los parlamentarios por estar acá, por ver cómo son las instalaciones. Este es un proyecto de Estado. Esta es una unidad que se empezó a pensar hace más de 15 años. Está aquí el diputado Verdugo, que ya cuando era alcalde, después Ceremi, le tocó ir viendo cómo iba evolucionando esto. Tenemos que lograr un cambio radical en temas de cómo pensamos la política penitenciaria en Chile. El nivel de hacinamiento hoy día sobrepasa todos los límites y eso requiere una manera efectiva, rápida de poder enfrentarlo, pero también tenemos que solicitarle a los parlamentarios que revisemos cómo vamos a implementar la agenda contra el crimen organizado y el terrorismo, que parte con la detención, la persecución penal, las sentencias, pero tiene un pie muy importante en los recintos penales. Pudimos ver las celdas de aislamiento, tenemos que ir viendo cómo algunas situaciones tienen que perfeccionarse de acuerdo al avance del crimen organizado y del terrorismo y que las medidas de control sean muy estrictas. Agradezco las iniciativas parlamentarias en temas de medidas de seguridad para los recintos penitenciarios, porque de larga data los parlamentarios también vienen señalando que los reos de alta peligrosidad tienen que tener uniforme, que no corresponde que reciban encomiendas, que las visitas tienen que ser a través de locutorios. Y eso es algo que hemos ido recogiendo de planteamientos de los distintos parlamentarios y de la experiencia que nos ha transmitido Gendarmería y las fuerzas policiales. Este es un trabajo conjunto que realizamos porque es parte de la agenda más importante que tienen los chilenos, que es la seguridad. Y no vamos a alcanzar la seguridad plena si es que no logramos recuperar el poder del Estado dentro de las cárceles. Y por eso yo les señalaba a los funcionarios que hoy día es un día histórico, porque a partir de hoy comienza un cambio de mano importante, de acuerdo a las mismas facultades que tiene hoy día Gendarmería, pero que tienen que ser revisadas desde el punto de vista legislativo para también poder avanzar en que esto se implemente en cada unidad de Chile. Se ha ido avanzando, como usted decía, en unidades para reos de alta compromiso delictual en distintas unidades penales, pero eso hay que mantenerlo. Y en eso los funcionarios son los más importantes. Para nosotros la institución es muy relevante, pero cada funcionario es de verdad muy importante y agradezco la vocación
también iremos viendo cómo es el tema de la formación, cómo es el tema de la respuesta que le da el Estado a cada funcionario, así como hemos avanzado, y le agradezco a los parlamentarios el avance que ha tenido el proyecto de ley de mejora para carabineros y de modernización para carabineros. Después vendrá el de la PDI y después estaremos discutiendo todo lo que es la ley orgánica de Gendarmerías de Chile. Bueno, el traslado a este recinto penal será un poblamiento total, pero el día de hoy van a ser trasladados a esta unidad cerca de 400 internos de distintas unidades penales que han sido registrados y segmentados de acuerdo a las normativas de gendarmería, y se comienza con un módulo de alta seguridad para que esos internos no tengan contacto alguno con el resto de la población penal. Y en los próximos días, como señalaba el general, el director general, se irá ocupando la cárcel completa. Pero esto no basta. Nosotros tenemos que avanzar en un plan acelerado de mejora de infraestructura carcelaria para poder dar solución a uno de los problemas principales que nos plantean a todos los ciudadanos, que es la seguridad. Y la seguridad parte también cuidando a los nuestros, cuidando a nuestros funcionarios de Gendarmería, de Carabineros, de la PDI, que sientan siempre que tienen todo el respaldo del gobierno, del Poder Legislativo, de Chile entero. Le agradezco una vez más el trabajo que están realizando. Sé que este es un traslado complejo, que ha sido un traslado muy organizado por ustedes, y esperamos que culmine con éxito este traslado y el nuevo sistema de régimen de alta seguridad que ustedes implementan a partir del día de hoy. Muchas gracias. Gracias. Escuchábamos al presidente de la República, José Antonio Kast, desde la región de El Maule, en medio de lo que ha sido esta operación denominada Cancerbero, con el traslado de reclusos de alta peligrosidad desde la región metropolitana hasta la región del Maule. Decía el presidente en su declaración reciente que en total serán 400 los reclusos que serán trasladados el día de hoy, y que todo esto tiene que ver, ya lo veníamos conversando también en el bloque anterior, con la agenda de seguridad presentada la semana pasada, que busca segmentar la población penal. Vamos a seguir, por supuesto, atentos a las reacciones. 9:56, seguimos en Voces del Poder con Pablo Matamoros y Javiera Arce. Bueno, escuchábamos al presidente, parte también de este operativo, de esta puesta en escena también que conversábamos anteriormente, y bueno, tiene que ver en las declaraciones del presidente con lo que ya veníamos analizando, Pablo. Claro, yo creo que eso, muy buena performance, o sea, se nota y aumenta la sensación, y también, o sea, es muy declarativa, muy evidente. El logo un poquito feo, sí. ¿No te gustó el logo? Sí, no, pero demasiado ya, para mí. Pero, Operación Cancerbero, cárceles de verdad, decía la machacar, y yo creo que esto acompaña bien. Yo creo que hay un muy buen orden. Yo creo que el ministro Arrau es un gran comunicador, o sea, tiene un gran vocero también de su quehacer. Se nota la puesta en escena, cuando sube imagen a las 7 de la mañana con 50 generales, o sea, se ve un despliegue, se nota fuerza y poder. Bueno, y el ministro Arrau, y con esto pasamos al último tema político que nos queda, el ministro Arrau en entrevistas del fin de semana decía que él espera encontrar acuerdos con la oposición. Vamos a ver ahí también si se pavimenta el camino. Javiera, ¿quieres agregar algo más sobre esto? No, solo decir que el logo era un poco feo y que, nada, ojalá que les resulte y que podamos estar más seguros. Claro. Ojalá que salga bien. Salga bien. Sí, por lo menos una buena señal. Un poco estridente, como decíamos, pero esa performance... Para ti es una buena señal. Una buena señal. Perfecto. Pablo, vamos al tema político que nos quedaba. Pregunta para la mesa de Voces del Poder. La voy a plantear, pero vamos a hacer una pausa. La pregunta es si todavía llegó a salvar los muebles a propósito de mesa, pero vamos a hacer la pausa. Al regreso lo respondemos. 9:58, ya estamos de regreso en CNN Chile Radio. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM. Estamos de regreso en CNN Chile Radio, AM. Ya, estamos de vuelta, 9:59, habíamos planteado una pregunta. ¿Carolina Toá llegó a salvar los muebles en el gobierno anterior? Javiera.
A ver, esta aseveración me parece un poco taxativa, pero lo que... Pero sí. Pero sí, la verdad es que sí. No, creo que esto demuestra también una falta como de comunicación entre ellos mismos con el relato. O sea, pero creo que por ahí va como que el presidente Boric lo que está haciendo también, porque se cruza además con la campaña interna del partido, de ellos y su apoyo también a Constanza Martínez. Pero la verdad es que lo que se ve desde afuera, porque yo no estuve, desconozco absolutamente lo que ocurrió allá adentro, pero leí el libro de Marian Basso, de Boric frente a frente. Y es un libro que yo lo recomiendo porque además hace un análisis bien interesante sobre los hechos que ocurrieron en el gobierno. Y cuando ella llegó, no es que no haya habido socialismo democrático, sino como dijo el mismo presidente Boric, estaba desequilibrado en términos de cuotas de poder, ¿ya? Y ahí él mismo lo asume, dice pero en efecto ellos también venían arriba de una ola súper como poderosa, en el sentido de que también ellos hicieron esta teoría de los anillos y obviamente excluyeron a todos los que no estuvieron en su círculo. Declaraciones de Giorgio Jackson mediante. Claro, entonces, y ahí, claro, estaba Mario Marcel, que dio garantía a todo el mundo, pero Mario Marcel no es orgánico tampoco de las orgánicas partidarias. Sí estaba Carlos Montes, pero Carlos Montes nunca hizo tanta política tan activa adentro y además estaba en un ministerio sectorial y no de los políticos. Entonces, al entrar Carolina Toá, a mí me parece... ¿Estaba en el Comité Político de Socialismo Democrático al inicio? Nadie. Nadie. ¿Ninguno? No. Estaba Isquia Siche, estaba... Bueno, Mario Marcel, pero no es partidista. Pero no es partidista y tampoco tenía una voz tan fuerte. Entonces, ahí creo yo que hubo un cambio sustantivo en términos de mano política, porque además no solamente entra Toá, sino que entra Analía Uriarte. Y ellas dos tienen una capacidad política bien distinta, porque son más grandes, tienen más experiencia, son más fuertes también, sobre todo Toá es muy fuerte. Entonces, ella cambió también, de acuerdo a lo que yo leí en el libro de Basso, quizá a lo mejor si tengo errores, por favor me dicen, pero que ella cambia además la lógica de cómo se organizaba esto, porque al principio describían que eran como asambleas, básicamente como la asamblea de la FECH, el pleno de la FECH, en la moneda, y esa forma de tomar decisiones no está bien, y por eso explica muchísimo las malas decisiones que tuvieron al principio. Ahora, tratar así a Toá, a pesar de que ella asume esto, me parece un poco ingrato también hacia su persona. Carolina Toá es una persona muy inteligente, ella hizo un trabajo muy esforzado de levantar no solamente la agenda política de del gobierno anterior, sino que además la agenda de seguridad pública, que era una agenda que era marginal dentro de las propias prioridades que tenía. Y se aprobaron muchas leyes. Exacto. Sí. Entonces, ¿Javiera? Ahí me preocupa que esa ingratitud, esa forma de pero la ingratitud de decir que llegó a salvar los muebles, dices tú. No, la ingratitud de desconocer o lo que dijo ella... el presidente Boric. Sí, o sea, claro, como diciendo, no, también hicimos un triunvirato con Vallejo, que yo a Vallejo la encuentro sumamente inteligente, es una mujer. Pero ¿tú crees que el presidente Boric, Pablo, hubiese dicho, sí, vino a salvar los muebles? No, pero por último hacerle un cariñito. Pero ahí yo creo, bueno, como decía Javi, acá hay dos cosas, se cruza la campaña interna, la elección del partido de Frente Amplio, y también yo creo que gracias a todos los dioses que entró el socialismo democrático, gente como Toá, Lucho Cordero, o sea, gente que entraron a, efectivamente, creo yo, estoy convencido, a salvar los muebles. No hay que acordarse después de la derrota en la convención que tuvo en septiembre. Tampoco después de marzo, habían posiciones políticas respecto de eso. No había nada, o sea, esa gran derrota que tuvieron con la convención, que fue como y ahora lo vemos, uno piensa en esa borrachera que tuvimos hace un tiempo, pero Toá yo creo que efectivamente le dio coherencia, le dio sentido, le dio conversación, le dio un poco de estructura a gente que ya había estado en la moneda, que sabía dónde estaba el baño, por decirlo, sabía cómo funcionaba. Sí, se entiende el ejemplo. Es que más allá de eso, yo creo que tiene que ver de nuevo con los problemas que tiene Kast ahora. Alguien que te pone un horizonte a seguir y te dice, mira, políticamente vamos a coordinar esto. Además, Toá se llevaba todos los tragos más amargos, incluso de las vocerías que había que hacer. Cuando se morían carabineros, cuando asesinaban a carabineros. ¿Te acuerdas que hubo un tiempo que ella era la encargada de decir las malas noticias? Entonces, además, la fortaleza de Carolina, la inteligencia que tiene, yo no la conozco mucho, pero tengo una opinión bastante alta de ella, y creo que en esto hay que ser bastante justo y reconocer también
para lo que sirven las personas. Entonces, me parece que su salida, su intento de ser candidata presidencial, tampoco demostró una lealtad ni siquiera de la misma coalición. Entonces, ahí yo creo que, y ahí esto repito lo que dijo Pirincho Navarrete en una entrevista que él dijo ayer, que además tampoco nosotros desde el socialismo democrático hemos hecho un análisis de por qué ganamos en las comunas más ricas. Y también por qué no nos apoyaron o apoyaron esta candidatura que podría haber sido más exitosa. Toca un punto la Javiera, que es este intento de Carolina Toá por convertirse en candidata presidencial. Pablo, a la luz de los hechos, con el análisis que estamos haciendo, se hubiese esperado a lo mejor que todos los partidos que sustentaban al gobierno del presidente Boric se pusieran detrás y que no fuera necesaria, por ejemplo, esa primaria y todo lo que pasó. De todas maneras, o sea, la lealtad yo creo que es una gran política, ya pudo haber sido una muy buena presidenta de Chile, pese a que mis ideas políticas son distintas, pero me parece que es una persona que da coherencia, tiene manejo, conoce a la gente, es una persona muy aplomada. Creo que sí, yo creo que faltó esta discusión que pues terminó, que Janet Jara, que no, que era comunista, una discusión súper compleja, pero se entienden dentro de las tensiones también las distintas armas que tenía la administración anterior, que estaba el Frente Amplio, el Socialismo Democrático y el Partido Comunista. Pero claramente, uno me acuerdo de las vocerías que tenía que dar Carolina Toá cuando era ministra de Interior y Seguridad, terribles. Era que Camila Vallejo elegía, hablaba a la mitad, se escondía cuando la mandaba noticia. Yo ahí no sé si hubo un acuerdo o no, pero siempre las noticias más complicadas le tocaba explicar a Toá. Sí. Entonces, y las buenas lo daba... No sé si las buenas, pero lo que me llamaba la atención era eso y con el aplomo también que ella se presentaba. O sea, ir a discutir leyes terribles al Congreso, manejar a la oposición en ese momento que era totalmente inmanejable, además tratar de poner cierta cordura en debates, además donde sabemos que tanto el Partido Republicano como los ahora nacional libertarios que estaban en el Congreso en esa época era una cosa descabellada. Sí, pero yo creo que no existe duda alguna que fue a salvar los muebles. Así como, esa es la respuesta de la pregunta inicial. Coincide. Salvó los muebles. Después de la pérdida de Brújula, después del 12 de septiembre, ¿no? Después de la derrota del proceso constituyente, después todo ese primer periodo entre marzo y septiembre, donde el gobierno quedó como con la brújula sin norte, dando vuelta como... En ese espacio ya llega el socialismo democrático, que tiene una historia política bien interesante, y específicamente el Partido Socialista, un partido muy relevante en la historia de Chile, entró también a ayudar, a apoyar una administración y también asumiendo tareas muy ingratas. O sea, yo creo que lo ingrato que fue todo lo que fue en el momento de la administración anterior, ese peso que entró a darle poder y coherencia, a hablar con la oposición, a manejar un poquito, darle vuelta, creo que ayudó mucho a un buen término. Temas álgidos de seguridad que sigue siendo, y en ese minuto más aún, la mayor preocupación de la ciudadanía, tocó el tema de Monsalve, entre medio, que también la puso en tela de juicio y que tuvo que enfrentar cuestionamientos por la manera en que el gobierno manejó en su minuto ese caso, versus una Janet Jara que marcaba las encuestas y que estaba llevando adelante una reforma que hoy es recordada como el gran logro del gobierno, la reforma de pensiones. Entonces, por ahí también puede haber dado la duda de que no se pusieran todos los partidos detrás de Carolina Toá. La reforma de pensiones, que efectivamente dentro del plan de gobierno inicial un triunfo pírrico de la reforma, que es una reforma que también lleva bastante tiempo. Pero ahí yo tengo una diferencia contigo, porque ¿sabes qué? En el caso de Toá, yo creo que no era la candidata para esos tiempos, lamentablemente, porque la gente todavía venía con un vuelito, sobre todo la gente más joven, de alguien más cercano y todo. Ahora, si nosotros lo observamos, por ejemplo, un poco, yo no quiero hacer la comparación brutal que hay con Estados Unidos, pero a mí me fascina la figura de Alexandria Ocasio-Cortez y creo que como challenger ahora va a ser tremendo aporte, pero no es su momento todavía, porque en realidad tenemos votantes que van más al centro y ahora tú de verdad, en términos de competencia, tenías a una derecha como los republicanos, entonces ahí te convenía más alguien como Toá que la pregunta para finalizar. 10 segundos, tenemos que cerrar. ¿Es Carolina Toá entonces la persona para tal vez liderar el próximo periodo desde el socialismo democrático? Falta muchísimo. Sí, lo interesante que yo pensé que se iba a mover mucho más en organizarse una oposición dentro del socialismo democrático. Así como Chile Vamos se está organizando y tiene figuras potentes como Paulina Núñez, Diego Chalper o Alessandri, creo yo que es interesante el rol que está tomando Toá como tratando de liderar un socialismo democrático. Y eso sirve para volver a conversar y llevar una conversación un poquito más razonable hacia los centros políticos. 10 segundos. A mí me gusta el tono de Toá. Creo que es un tono serio,
creo que es un tono que permite aglutinar desde los sentidos comunes y desde las formas de hacer políticas también. Ayer veíamos unas declaraciones muy impugnativas todavía, no sé si existe esa palabra, pero que impugnaban mucho a Cordero respecto de este rol que cumplió. Sí. Me parecieron un poco exageradas, pero si seguimos como en eso, vamos a terminar con no sé, peleando con el señor de las patillas, Romero, creo que se llama, el diputado Romero. Agustín Romero. Claro, como en ese estilo. Y ese estilo, la verdad, Bien, hay que empezar Javiera. a erradicarlo Hay de que la volver política. hay que volver a la desacralizada cocina, o sea, Sí, la y cocina no de sé comer, si- sentarse a comer y yo hablar. no estoy tan de acuerdo con eso, pero yo creo que sí, el diálogo Ok. y bajar la En pared una del cocina. piso y bajar... No, Con muebles. Con muebles. Gracias. Con varios muebles. bajar un poco el tono. Ya, Javiera Arce, doctora en Ciencia Política, investigadora del Centro de Estudios de la Gestión Pública de la Universidad de Valparaíso. Gracias otra vez. Pablo Matamoro, filósofo y magíster en Ciencias Y Políticas. académico de la Universidad Central. Y académico de la Después- Universidad después Central, se me- que tú me dijiste la otra vez que había que decirlo. Después- Ya, muchas gracias. Muchas gracias. Que tengan Gracias. un buen jueves. Chao. 10:09 y 12:09 es la temperatura a esta hora en nuestra capital. Cielo cubierto a la espera de las precipitaciones esta noche en el centro del país. Ya estamos de vuelta. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio.